Bueno, Hi, everyone. Thank you so much for coming this afternoon. As folks continue to arrive, I'm going to speak in both Spanish and English until everyone is set up in the interpretation channel. This webinar will be held in Spanish, although the discussion section will be bilingual. So if you need interpretation, just click on the globe at the bottom of your screen and select the English channel. Buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a este seminario. Mientras que esperamos unos minutos más, voy a hablar en inglés e en español. Vamos a hacer el seminario en español, pero la sección de discusión más adelante será en los dos idiomas. Y entonces, cuando lleguemos a esa parte, si necesitan interpretación, em, y están en una computadora, pueden hacer clic en el globo que va a aparecer abajo en, en la parte inferior de la pantalla y seleccionar Spanish. Y si están en un teléfono, desafortunadamente Zoom no ofrece acceso a la interpretación a menos que tenga la aplicación de Zoom en su teléfono. De todos modos, no duden en escribirnos en el chat si necesitan ayuda. Ok, ya tenemos como 23 personas más o menos, así que vamos a empezar de una vez. Em, pero antes de empezar, quiero agradecer a las dos intérpretes que tenemos con nosotros, Ana Rugamas y Janet Molina, y también agradecer a Lalo, perdón, Lalo Cárcamo de la Red CEPA, em, quien ha estado apoyando mucho con la parte técnica. Bueno, le damos la bienvenida al seminario virtual que se llama La Educación Pública Argentina ante la ofensiva de la ultraderecha. Este seminario lo organiza la Red CEPA, la Confederación de Trabajadores Educativos de Argentina, CETERA, y Fronteras Comunes. María Ramos va a colocar algunos enlaces o ligas de las tres organizaciones en el chat para que tengan más información sobre las organizaciones y para conectarse con nosotros. Bueno, mi nombre es Karen Weisbart. Soy la coordinadora de Fronteras Comunes, que es una coalición multisectoral de organizaciones sociales y sindicatos basado aquí en Canadá. Estamos muy honrados y agradecidos a la Red CEPA y a CETERA por la oportunidad de colaborar en este seminario. Y muchas gracias especialmente a María Ramos y Steve Stewart de la Red CEPA y Eduardo Pereira y Miguel Dualde de CETERA. Bueno, ustedes, estamos en un momento crítico, pero también propicio para fortalecer y seguir construyendo de manera muy intencional la solidaridad hemisférica. Es muy importante crear espacios de intercambio entre los diferentes movimientos y sectores para que podamos aprender de las experiencias de cada cual y también compartir y adaptar estrategias para resistir la muy preocupante alza de las políticas de ultraderecha en toda la región, desde Argentina hasta Canadá. Si bien en este seminario se enfoca en la situación que enfrenta colegas de Argentina con relación al gobierno de Javier Milei, contamos también en ese seminario con participantes de varios países del hemisferio que también viven los impactos de las tendencias políticas y económicas de ultraderecha y de los dolorosos ataques que estamos viendo a las y los trabajadores, personas marginadas, migrantes, comunidades y al medio ambiente. Entonces, para este seminario, los objetivos son dos.
compartir lo que está sucediendo con las políticas educativas y las resistencias y movilizaciones en Argentina en el contexto del gobierno de ultraderecha de Milei y prepararnos para lo que viene o lo que ya está sucediendo en otros países en el hemisferio, dado que nos encontramos ante una estructura derechista internacional. Bueno, tengo el honor realmente de introducir a nuestra moderadora de hoy, María de la Luz Arriaga. Mariluz es integrante de la Red de Investigación Educativa de la Red CEPA, es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora de la sección mexicana de la Coalición Trinacional de Defensa de la Educación Pública. Después de las presentaciones de hoy, habrá una oportunidad para hacer preguntas y comentarios. Entonces, favor de redactar las preguntas y comentarios en el chat para poder abordarlos en este momento. Bueno, Mariluz, adelante. Muchas gracias, Karen. Bueno, para mí es un honor estar en esta reunión. Primera, porque es un acto de solidaridad. Celebro la iniciativa de Fronteras Comunes, de la Red CEPA y de CETERA. Y quiero comentarles que la compañera Karen, en la conferencia trinacional que tuvimos en San Diego, California, de nuestra coalición trinacional en defensa de la educación pública, ella fue quien presentó una petición de un resolutivo especial de solidaridad con las maestras, los maestros, las estudiantes, los estudiantes argentinos y su pueblo. Así que esto es continuidad de esa iniciativa. Gracias, Karen. Bien, pues sin más preámbulos, quiero comentarles que tenemos a 3 compañeros y compañeras que son nuestros ponentes el día de hoy. Va a iniciar, que son la compañera Miriam Feldfeber, Miguel, profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Miguel Dualde, que es el secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y la compañera Priscila Vitale, que ya está también con nosotros, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Nuestros 3 compañeros tendrán 15 minutos cada uno para sus presentaciones y al final de ellas tendremos un espacio de media hora donde los participantes en este Zoom pueden hacer preguntas, comentarios por no más de 2 minutos. Y al final habrá una ronda de participaciones de nuestros ponentes. Voy a mencionar 3 preguntas que son las que se les hicieron llegar a nuestros compañeros, compañeras, y que a lo largo de su presentación, evidentemente no es que las van a contestar una por una, pero abordarán parte de estos temas. Las preguntas son: ¿cómo impactan las políticas de Milei a la educación pública en los diferentes niveles? Como estudiante universitaria, como sindicalista, como maestro, maestra de educación básica o profesor o profesora de la universidad. La segunda, ¿qué estrategias y tácticas han sido más exitosas en frenar la ofensiva contra la educación pública? Y la tercera, ¿qué apoyo necesita de la comunidad internacional para fortalecer sus luchas? Estas son las 3 preguntas y vamos a avanzar en la intervención de nuestra compañera muy querida Miriam Feldfeber.
¿Quién es Miriam? Miriam es profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires en temas de política educacional. Es directora de la revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora del mencionado instituto y coordinadora de la red Estrado, que es la red de estudios del Sobre trabajo, trabajo docente. del trabajo docente y del grupo de trabajo de Claxo sobre políticas educativas y derecho a la educación. Le damos la bienvenida a Miriam y tiene 15 minutos en su intervención. Además, es Bueno, una gran camarada, ¿eh? muchas gracias Mariluz, Karen, y quiero agradecer a la Red CEPA, a CETERA y a Fronteras Comunes por organizar esta actividad y por, sobre todo, bueno, en el caso de la Red CEPA y Fronteras Comunes, por la solidaridad con lo que está ocurriendo en nuestro país, que como bien señalaba Karen en su presentación, forma parte de una tendencia mucho más amplia y que tiene que ver con lo que algunos han denominado una internacional de derecha que va cobrando fuerza en nuestros países, ¿no? Yo quiero comenzar, me voy a detener sobre todo, que es mi especialidad, en cuáles son las políticas que el gobierno de Javier Milei eh, viene impulsando, teniendo en cuenta además que estamos hablando de Argentina, como el caso de México, el caso de Brasil, que es un país federal, ¿no? Es un presidente que ganó las elecciones en segunda vuelta, pero ninguna de las provincias está gobernada por alguien del mismo partido que es La Libertad Avanza, pero sí están muchas gobernadas por el PRO, que salió tercero en las elecciones, pero que viene acompañando sistemáticamente las políticas del gobierno en el Congreso, también sus gobernadores, al igual que legisladores del amplio espectro político. Quiero comenzar señalando que creo que es evidente el lugar que el gobierno de Milei le otorga a la educación a partir del discurso de apertura de sesiones del Congreso de este año, el 1 de marzo del 2025, donde ni siquiera mencionó la palabra educación. No habló de educación, no habló de ciencia y tecnología y por lo tanto no habló de políticas destinadas al área. La única alusión que hizo a el tema educativo tiene que ver con la política de cobrarles aranceles a los extranjeros que no son residentes permanentes, así también, bueno, como endurecer, en sintonía con lo que sucede en el gobierno de Estados Unidos, las condiciones de deportación de los extranjeros que delinquen. Esa fue su única alusión a algún tema vinculado con educación y con ciencia y tecnología. En su discurso de Davos, además de todo lo que ya ha circulado y sus comentarios xenófobos, homófobos y todo lo que podríamos calificar, señaló Milei: el caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuánta capacidad esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de libres precios, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Es decir, que queda claro cuál es este lugar que la educación ocupa, no solamente, digamos, en las políticas de este gobierno, sino este movimiento, este modelo social antidemocrático que Milei encarna y que impulsa este movimiento que se conoce como la neorreacción, o como ellos mismos se definen, NRX, perdón, o Ilustración Oscura, que es un movimiento justamente que va contra todos los cimientos de la Ilustración. Entendamos, digo, ¿no?, que la Ilustración ha sido el sustento sobre la base sobre el cual se estructuraron nuestros sistemas educativos y los sistemas de instrucción pública a lo largo de los siglos pasados, y en especial entonces van en contra de la educación pública y las ideas de universalidad, igualdad de oportunidades, la búsqueda del bien común. Justamente es un movimiento que promueve todo lo contrario: los negacionismos, el supremacismo blanco, el respeto ciego a las jerarquías autoritarias, el rechazo frontal a las ideas de igualdad y a las libertades ciudadanas.
y tiene como gran, digamos, ideal un Estado liderado por corporaciones tecnológicas, algunos ya hablan de tecnolíderes, donde, bueno, los CEOs estén a cargo de liderar el Estado, las diferentes áreas del Estado, poniendo en cuestión los propios cimientos de las democracias liberales. Esta nueva ilustración oscura es entonces este movimiento neoreaccionario, se opone también a todas las ideas tendientes a lograr la igualdad de derechos para mujeres y minorías raciales, culturales o religiosas, todo lo que tenga que ver con mayor seguridad para ancianos y desempleados, mejorar el acceso a la educación, la atención a la salud, etc. Y de ahí que podemos entender entonces muchas de las políticas que el gobierno de Milei viene impulsando a nivel nacional, decíamos, teniendo en cuenta que, digamos, después la traducción, porque ¿no? La pregunta tenía que ver con cuál es el impacto. El impacto, hay un impacto que podemos, digamos, reconocer, o algunos aspectos comunes de este impacto en el conjunto del país o de las provincias que lo integran, y hay otros que, bueno, son diferenciales en función también del signo político de quien lo gobierna. Por ejemplo, ayer, en el inicio de las sesiones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que es el mayor distrito que concentra casi un cuarto de la población de Argentina, entre un tercio y un cuarto de la población de Argentina, el gobernador hizo permanentemente alusión a la necesidad de apostar a la educación pública, a la gratuidad de la universidad, el lugar que la educación ocupa y el rol que le cabe al Estado en garantizar la educación como un derecho. En este sentido, bueno, decíamos que Milei encarna lo que Luciano Sanguinetti dice, bueno, el ultraderechista Milei es la cabeza del iceberg de un proceso que tiene antecedentes en diferentes países, es el avance de un mundo digital sin regulaciones y bajo la lupa ponen todo lo que tiene que ver con los logros del denominado estado de bienestar. En el fondo, como dijimos, es un desafío contra la ilustración y su objetivo es subvertir todos los consensos logrados hasta la fecha. Los consensos ambientales, los consensos sociales, los consensos políticos, los culturales, los comunicacionales y podríamos agregar aquí los que tienen que ver con la educación. Y justamente lo que buscan es quebrar las barreras que desde hace 100 años se intentan construir para no vivir en un mundo del sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué pasa a partir de estos cimientos o de esta base? Y por eso entendemos, ¿no? ¿Por qué inclusive la ausencia de la educación? Entender cuáles son las principales medidas que el gobierno nacional viene impulsando desde diciembre del 2023 y que viene impulsando justamente sustentados en los fundamentos que antes señalaba, pero también viene impulsando con el acompañamiento de el Poder Legislativo y la ausencia, entonces podríamos decir también el acompañamiento del Poder Judicial, que no frena muchas de las medidas que se están implementando, que son anticonstitucionales y que vulneran los derechos establecidos en la Constitución Nacional, artículo 14, 14 bis, más otros muchos artículos que podríamos citar, y en los pactos y tratados internacionales que tienen rango constitucional. O sea, ni siquiera se cumple con lo que formalmente está establecido en la Constitución. El primer eje, podríamos decir, es la destrucción del Estado, de la educación pública, de la ciencia y la tecnología. Milei tomó de Milton Friedman, el nombre de uno de sus perros, Milton, la idea de que el Estado es una máscara para robarte, que nada bueno puede salir del Estado, y por eso les dijo a los empresarios que él venía a llenarle los bolsillos. Le dijo, yo soy el topo, nos dijo a todos, soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Descree de que la educación sea un derecho, descree de los derechos sociales en general y que la educación sea un derecho, esto lo viene planteando ya desde hace varios años, antes inclusive de ser candidato a presidente, y por eso recortó los fondos para la educación pública, dejó de pagar lo establecido en la ley de incentivo docente, que es una ley que establece un fondo para los docentes de todas las provincias de todo el país. Recortó el dinero para infraestructura escolar, no construyó el gobierno nacional un edificio escolar, una carretera, etcétera, etcétera, para comedores escolares y vetó la ley de financiamiento universitario. Ley de financiamiento universitario, además, que fue apoyada por el conjunto de la sociedad con una marcha, tuvimos dos marchas, pero la primera una marcha multitudinaria a lo largo y ancho del país que se pronunció a favor de sostener esta ley de financiamiento universitario que el gobierno dijo que iba a vetar. Lo único que se logró con esa movilización fue que se paguen los gastos de sostenimiento para que las universidades públicas o nacionales no tengan que cerrar sus puertas.
La inversión estatal en educación disminuyó en 2024 un 43% y el recorte afectó no solo a la educación superior, sino fundamentalmente a la educación básica. La inversión en ciencia y tecnología cayó y fue la peor de los últimos años. En realidad es el mayor recorte de ciencia y tecnología desde el retorno a la democracia hace 40 años. Y este año se siguen profundizando las medidas de autoridad. Para financiar, vamos a ver, la política central, que es el Plan Nacional de Alfabetización, lo que hace es eliminar otros programas como mejoramiento de la calidad educativa, el Plan Conectar Igualdad, el fortalecimiento territorial, el acompañamiento a organizaciones educativas, etc. Junto con esto hay que señalar también que el presupuesto enviado al Congreso, que el gobierno decidió retirar, ¿y por qué decidió retirarlos? Para manejar discrecionalmente los fondos. Por segundo año consecutivo, el gobierno se maneja con una prórroga del presupuesto que viene del año 2023, pero ya en ese presupuesto que había enviado, en el artículo 27, ya establecía, en el marco de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que en realidad podríamos decir que es la Ley de Bases y Puntos de Partida para la destrucción de la sociedad argentina, y es la libertad solamente de los grandes empresarios. Ahí hay, en ese artículo 27 del presupuesto educativo, digo, y sustentado en esta ley bases que el Congreso aprobó, que es anticonstitucional, se establecía varias cuestiones, entre ellas que ya no se va a cumplir con lo que establece la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, que el financiamiento no será inferior al 6% del PBI, cosa que sabemos, bueno, ya el año pasado el financiamiento ya venía decreciendo, el financiamiento del año pasado decreció aún más. También estableció que no se va a cumplir con el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como lo establecía la ley. Tampoco se va a cumplir con el fondo de la función de ciencia y técnica en educación como estaba previsto en la ley de formación técnico-profesional, etcétera, ¿no? Entonces, suspendiendo la ley de educación técnico-profesional que creaba un fondo especial, etcétera. Junto con esto, además, entonces, podemos señalar no solamente que hay recorte de fondos, sino que hay subejecución de las partidas asignadas. Ni siquiera se cumplen con las partidas que están asignadas, ¿no? La segunda gran cuestión que hay que señalar es que degradó lo que era el Ministerio de Educación de la Nación al rango de secretaría dentro del ministerio que creo que es el Ministerio de Capital Humano. Nada original en su propuesta, en realidad recupera la propuesta del Proyecto de Desarrollo de Capital Humano del Banco Mundial y también recupera la idea de capital humano de uno de sus economistas predilectos, que es Robert Lucas. Uno de sus perros se llama Robert, el otro se llama Lucas, en honor a Robert Lucas, que es un economista que recibió el premio Nobel básicamente, digo, por sus modelos macroeconómicos, pero también Robert Lucas sí plantea la idea de la inversión en capital humano, ¿no? Pero bueno, creó un Ministerio de Capital Humano para formar capital humano, pero no invierte en capital humano, en educación, en salud, etcétera, ¿no? Y lo que hace el ministerio, que lo llamamos de capital inhumano, es desplegar políticas no solamente de recortes, sino de una crueldad nunca antes vista en gobiernos también de derecha en nuestro país desde el retorno a la democracia. Junto con esto también degradó el Ministerio de Ciencia y Tecnología al rango de secretaría, presentó un proyecto para declarar la educación como servicio esencial, y con la idea de servicio esencial está la idea no solamente de recortar los fondos para la educación, sino limitar el derecho a huelga de las y los docentes. Ese es el objetivo básicamente, porque bueno, se discutieron, se establecieron en la media sanción que tuvo la ley cuestiones en relación a cómo va a funcionar, etcétera, y violando lo que la OIT establece o define como que se reconoce como un servicio esencial, ¿no? Que no me voy a detener por una cuestión de tiempo, creo que la mayoría de ustedes conocen. Lanzó un Plan Nacional de Alfabetización, donde estamos volviendo como si estuviésemos a inicios del siglo XIX, ¿no? A partir de un diagnóstico elaborado por una organización de la sociedad civil, sostenida por fundaciones, por grupos empresariales, por bancos, etcétera, y en función de esa propuesta elaboró un Plan Nacional de Alfabetización, de un diagnóstico de que los estudiantes no entienden lo que leen. Pero es interesante porque la propuesta de alfabetización que elabora el gobierno no está centrada en la comprensión lectora, sino que está centrado solamente en la fluidez lectora. Así que ni siquiera, además de, digamos, sustentarse en las organizaciones del sector privado para
elaborar sus propuestas, de la cual el secretario de Educación también formaba parte de esta organización, sino que además las propuestas para superar esto inclusive contradicen, ¿no?, la propia lógica, porque es difícil, es verdad que uno no puede comprender lo que lee si no puede leer, pero digo, el gobierno lo que planteó el secretario de Educación, por ejemplo, es aplicar un test que se aplica a nivel internacional, que con un cronómetro en primer y segundo grado se miden cuántas palabras por minuto puede leer un chico, ¿no? Junto con esto, además, instaló la idea del vale educativo. No es un vale, no es un voucher, ¿no?, pero concedió a las familias de más bajos ingresos que envían a sus hijos a escuelas privadas, lo que él llamó un voucher, aunque no es un voucher, sino que es, bueno, un subsidio, pero justamente para instalar esta idea del voucher que Milton Friedman ya difundió en sus propuestas hace varias décadas. También, y por esto ya voy a ir cerrando por una cuestión para no pasarme en el tiempo, el ataque a la educación pública vino también a través de dos cuestiones o dos vertientes centrales. Por un lado, a lo que denominan el adoctrinamiento, y por otro lado, a lo que habían sido avances y logros en materia educativa, como la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la recientemente sancionada, que tiene muchos menos años, la Ley de Educación Ambiental Integral. En el caso del adoctrinamiento, primero, además de señalar que las universidades son centros de adoctrinamiento, y esto lo señaló también en su primer discurso, cuando asumió como presidente, su primer discurso lo dio en el colegio privado que él había estudiado. Un chico se desmayó al lado y lejos de atenderlo y de socorrerlo, mostrando su falta de humanidad, lo que dijo es que se había desmayado porque había nombrado el socialismo. Bueno, para estos neorreaccionarios es socialista cualquier idea que se vincule con las ideas de la democracia liberal, ¿no? Y entonces, mediante un decreto, modificó la reglamentación de una ley estableciendo que la imposición de un modo de pensar y actuar político partidario, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad e integridad personal de niñas, niños y adolescentes, constituyendo un trato que afecta a su integridad personal. En realidad el problema no es, obviamente, un actuar político partidario, sino que es, digo, hablar de política, hablar de la vida misma, ¿no?, de lo que sucede en las aulas. Bueno, la educación sexual integral, que se aprobó por ley el 2006, es fuente de permanente ataque por parte de, no solamente del presidente de la Nación, sino también del secretario de Educación, en el sentido que eliminaron todos los contenidos del portal Educar sobre educación sexual integral y plantearon para hacer una revisión, y lo pongo entre comillas, neutral, diciendo que se utiliza un lenguaje inclusivo y porque consideran lo que promueven, nada nuevo bajo el sol, la llamada ideología de género, ¿no? Recuperando lo que ya han hecho en otros países. Por ejemplo, censuraron una canción de un grupo que se llama Canticuénticos, que de paso les invito a que puedan escucharla, que invita a los niños justamente a hablar de los secretos que les causan dolor, ¿no?, el maltrato infantil, etcétera, y que ha ayudado a que algunos niños, niñas, niñes se puedan animar a denunciar, por ejemplo, situaciones de maltrato, aunque de abuso, que sufren en sus hogares, ¿no? Esta canción, después de por todo lo que se generó, al igual que un poema, un cuento, ya no recuerdo, de María Elena Walsh, después se repusieron, pero si una entra ahí, va a encontrar que hemos vuelto a lo que nos querían transmitir en la dictadura, ¿no? Enseñar el aparato genital femenino, masculino, que eso es lo que se le puede enseñar, bueno, y todas las cuestiones que aparecen en torno a la educación sexual integral, que obviamente no tiene nada que ver con la ideología de género, sino que tiene que ver justamente con el amor, con los afectos y con el derecho de las niñas, niños, niñes, adolescentes a recibir esta educación sexual integral. También, además de esto, decía, digamos, no están implementando programas que hagan a la educación ambiental integral, como la ley nacional lo establece, porque, ¿no?, considerando que, digo, todo el cambio climático, los problemas que mide el medio ambiente, etcétera, es una invención de lo que el presidente denomina la ideología woke. Para ir cerrando, lo último que también podemos señalar es que instituyeron un sistema federal integrado de evaluación, certificación y acreditación de la formación docente,
junto con cambios en las carreras de formación docente, poniendo énfasis en las capacidades, en las competencias y habilidades frente al conocimiento. Ellos lo denominan conocimiento repetitivo, pero en realidad es frente al conocimiento, ¿no? Y volver a esta discusión que ya venía de la década de los 90, bueno, de Estados Unidos, del informe Scans, de la formación por competencias, en lugar de pensar cuáles son los conocimientos centrales, esos conocimientos poderosos, como decía el sociólogo Michael Young, que la escuela debe transmitir. Simplemente, bueno, ha habido, como señalaba en el caso de la universidad, por parte de los sindicatos, pero no voy a tomarlo yo porque lo va a tomar Miguel, diversas acciones de resistencia, de movilización. No siempre estas acciones tienen traducción en los espacios legislativos que deberían representarnos. Si bien hay algunos pronunciamientos, bueno, en el caso de la ley de financiamiento educativo sí hubo eso, pero después el presidente la vetó y el Congreso acompañó el veto de la ley, de financiamiento, perdón, universitario. Hubo pronunciamientos, por ejemplo, en relación al Fondo de Incentivo Docente, y junto con esto a todos los recortes que el Gobierno Nacional está haciendo a las provincias de esos fondos, muchos de esos fondos que deben estar destinados a educación. Entonces, esto ha implicado un deterioro en las condiciones de trabajo, un deterioro en las condiciones salariales de las y los trabajadores de la educación, un deterioro en las condiciones de vida de los niños, niñas, jóvenes que transitan por los distintos niveles educativos. Y sumado a toda una serie de medidas que no podría ahora enumerar porque son muchísimas, todos los días hay nuevos decretos con nuevas medidas que van entonces minando las condiciones para que el derecho a la educación como un derecho social, que el Estado Nacional en acción coordinada con los estados provinciales debería garantizar y que no está garantizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Saben que el papel de moderador no es muy agradable porque tenemos que estarles diciendo el tiempo, pero muchas gracias. Creo que hay muchos elementos muy importantes. Ya contamos con nuestra compañera Priscila y vamos a dar paso a su presentación. Espero que, porque estaba entrando y saliendo, pero creo que ya está aquí. Sí, muy bien. Miren, ¿quién es Priscila? Priscila es la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA, y es presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Además, una joven muy guapa. Adelante. Tienes 15 minutos, perdón. Tienes 15 minutos, Priscila. Gracias. Tenía algunos problemas de conexión, por eso estuve entrando y saliendo. Muchas gracias por el espacio, por la invitación, especialmente a Cetera, a Marcelo, que me contactó. Me parece que estos espacios son enriquecedores y en este momento de la historia súper necesarios. Bien, la universidad pública, ¿no? Es el gran tema de este seminario. La universidad pública la entendemos no solo como un espacio de formación para futuros profesionales que van a contribuir al crecimiento del país. Entendemos que la educación pública en la universidad representa una institución que tiene un profundo ADN democrático donde conviven estudiantes, investigadores, docentes y no docentes. Sin cada una de estas partes, la universidad no hubiera alcanzado su prestigio y el reconocimiento gremial que se profundizó el año pasado. Porque como contaba la compañera, que adhiero a cada una de las palabras, el año pasado la universidad pública vivió una crisis como nunca antes vista en la historia de la democracia. Y yo creo que la unidad entre la articulación gremial de estudiantes, docentes y no docentes hizo posible que saliéramos a flote, ¿no? Y lo que se da en Argentina no es un hecho aislado, lo vemos a nivel mundial, lo vemos con Trump, pero lo que se da en Argentina es puramente un ataque ideológico. Nos vimos como este gobierno ataca a las universidades y lo que dicen los medios es que su enfoque es achicar el gasto público. Bueno, creo que esa es la cuestión. Esa mirada que tiene el gobierno para con las universidades de vernos como un gasto y no como una inversión es justamente el problema. ¿No? Porque
La educación superior en Argentina es plural, es un espacio donde conviven distintas posturas, distintos puntos de vista y donde se forman profesionales con pensamiento crítico que vienen a criticar la realidad. Y eso es justamente lo que a este gobierno no le gusta. Entonces, intentó venir a romper el sistema de educación superior con mentiras y con soberbia porque se nos ha dicho de todo. El año pasado se nos ha dicho de todo, se nos ha dicho que adoctrinaban en las aulas, que teníamos algunos fantasmas. Ha intentado usar todos los medios para que la sociedad deje de acompañar y deje de creer en la universidad pública, cuando sabemos que la universidad es patrimonio nacional argentino. Creo que eso fue una etapa muy fuerte. El año pasado fue un ataque frontal para con las universidades y demostramos que en las dos marchas educativas del año pasado no se puede contra nosotros, justamente por lo que comentaba de la unidad gremial. Ahora creo que estamos en una etapa tal vez más sutil, pero no por eso menos grave, ¿no? O sea, se va a seguir intentando ahogarnos lentamente porque ni siquiera hay paritarias, las sacan por decreto y todos los meses un poquito por debajo de la línea de inflación. Entonces, creo que eso nos da la convicción profunda de que si los docentes y los no docentes cobran mal, es un atentado contra el sistema universitario. Así que comencemos a reforzar estos espacios de discusión para poder enfrentar este ataque de forma inteligente. Desde el movimiento estudiantil, reafirmamos nuestra decisión de profundizar la unidad con los gremios docentes y no docentes para fortalecer las luchas comunes y construir con organización y convicción la universidad que queremos, que es la universidad del futuro. Porque nuestro futuro no les pertenece a nadie, no hay excusas ni margen para la indiferencia. No mucho más que eso, abierta a las preguntas, abierta al intercambio, que creo que la participación activa es lo que más enriquece en estos espacios. Así que me aguardo para el debate y para las preguntas. Muchas gracias, Priscila. Y sí, va a haber un espacio para preguntas y para comentarios y ahí aprovecharemos para continuar esta conversación. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro compañero Miguel Duhalde. Miguel Duhalde es secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina. Es integrante también de la Red de Investigación Educativa de la Red CEPA y también un gran camarada. Bueno, muchas gracias, Mariluz. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Con una alegría verlos, Miriam, compañeros, después de tanto tiempo. Bueno, desde la organización sindical, bueno, venimos ya previo a que ganara Milei, venimos alertando y denunciando lo que suponíamos que podía pasar, y ahora, bueno, más aún porque las políticas concretas están yendo más allá de lo que muchos pensábamos que podía y en tan poco tiempo, bueno, por lo devastadora, por lo reaccionaria, por lo negacionista de las políticas. Gran parte de lo que nosotros venimos denunciando, alertando, ya bueno, lo desarrolló Miriam. Quería hablar antes que ella, yo, pero porque me dejó sin libreto, pero bueno, llegué tarde, que llega tarde y no chilla. Y en ese sentido sí tomar algunos de los enunciados que Miriam describió desde la perspectiva sindical, ¿no? Bueno, son muy graves las consecuencias, son devastadoras las consecuencias que estamos observando de las políticas socioeducativas que está llevando adelante Milei, y una de las, ya Miriam lo nombró, la primera gran medida que ya da cuenta del sentido de este gobierno es degradar el ministerio, como lo dijo Miriam, ¿no? De un ministerio, no teníamos desde la dictadura de Onganía, es que no había sido degradado un ministerio a secretaría, con todo lo que eso significa. E inmediatamente, bueno, los que son de Argentina lo recordarán, el presidente Milei, ni bien asume, presenta una
lo que le llamamos una ley ómnibus, ¿no? La ley base se denominó, donde uno de esos capítulos estaba destinado a la educación, y en ese capítulo se planteaba la definición de la educación como un servicio esencial. Hubo fuerte resistencia en todo el debate parlamentario, también las movilizaciones. En un primer momento se logró que esa ley ómnibus, como le llamamos, que tenía más de 600 artículos, que modificó una reforma estructural del Estado, prácticamente esa ley base. Muchos capítulos se sacaron por la resistencia, por todo el debate que dimos, por la oposición nuestra y de muchos movimientos. La ley, todo el capítulo de educación quedó fuera de esa ley, pero después volvieron y arremetieron nuevamente con otras leyes para tratar de convertir a la educación como un derecho esencial. Actualmente, esa ley tiene, ese proyecto de ley de declararla como servicio esencial, está con media sanción en nuestro Congreso, y está frenada en senadores, no está siendo tratado. También estamos ejerciendo resistencia, pero también tenemos fallos de la Corte Suprema previos, desde los años 2000, que fue declarado inconstitucional este intento, porque bueno, nosotros nos oponemos, como decía Miriam, no solo porque deja de entender a la educación como un derecho, para que la educación sea entendida como un servicio más, algo que se presta, ¿no? Los servicios se prestan, se compran, se venden, y el derecho se ejerce, se garantiza. Esa es la gran diferencia. Pero además, el declararla como servicio esencial vulnera nuestro derecho fundamental a la huelga y a la protesta social. Por eso también nuestra gran oposición a esto, y bueno, pelea que ya la habíamos ganado en los 2000. Bueno, son los mismos personajes que estaban en el 2001. Patricia Bullrich fue la que impulsó por entonces este intento de declaración de la educación como un servicio, y hoy es Finocchiaro el que arremete, que es ex ministro de Educación de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. La derecha se va recreando también, ¿no? Lo que, hoy este experimento que hoy llamamos en Argentina de extrema derecha, bueno, tiene mucho de lo que fue el gobierno de Macri, se profundiza, se exacerba en muchos aspectos. Muchos decimos que toma lo peor de cada gobierno de derecha y liberal y neoliberal, lo peor de la dictadura, lo peor del menemismo, lo peor del macrismo, hoy lo sintetiza Milei en su proyecto político. Pero además, en nuestra pelea en contra de la idea de la educación como un servicio, es porque no solo lesiona nuestro derecho a huelga y a la protesta social, sino que además abre las puertas a la mercantilización y a la privatización educativa. Entenderla como un servicio es un avance más de todo el proceso privatizador que, bueno, con este gobierno se profundiza, ¿no? Lo otro que nosotros venimos denunciando fuertemente, y que Miriam también ya planteó, es el de financiamiento y el ajuste presupuestario, ¿no? Esto que nosotros estamos directamente, los cálculos que nosotros sacamos están aproximadamente en un 40% menos, estipula el gobierno para el 2025, de lo que habíamos tenido en educación en el año 2023. Más allá de que ese presupuesto todavía no fue aprobado, tenemos un país que en 2 años consecutivos sin aprobación del presupuesto nacional, sin tratamiento todavía del presupuesto 2025, pero ya los números que preveía este gobierno para el presupuesto 2025 es un 40% menos de lo que se había ejecutado en el 2023. Y incluso con declaración, con una posición concreta de Milei de decir que va a incumplir la ley de llegar al 6% del PBI de la ley de financiamiento educativo. Si incluso lo hace dentro de la ley, porque a este presidente el Congreso le aprobó facultades por las cuales puede rogarse de decir que no va a cumplir con el marco de la ley, no va a cumplir con esa ley que tanto nos costó, de que la Argentina tenga como obligación del Estado de invertir el 6% del PBI. Allá por el año 2005 habíamos logrado esa ley, y bueno, este presidente la va a incumplir, y además lo va a hacer, lo dice que lo va a incumplir, y además lo está haciendo en el marco legal que hoy tiene, gracias a que el Congreso, adepto a estas políticas, le aprobó estas facultades especiales
al presidente que hoy tenemos. En el marco de los primeros golpes que, además de este intento de declarar la educación como servicio, uno de los primeros golpes que también Miriam lo mencionó es la suspensión del FONIT, le decimos en Argentina. El FONIT es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Esa interrupción, eso era recursos del Estado Nacional que se daban a la docencia de todo el país en carácter salarial. Aproximadamente, depende de la provincia, porque acá somos un país federal que tiene distintos tipos de escalas salariales, pero entre un 10 y un 20% del salario significaba ese fondo de incentivo a los docentes. El mismo diciembre que asume, lo interrumpe y no gira más el Estado Nacional los fondos, no a las provincias, porque eso ni siquiera eran fondos que iban a las provincias, eran fondos que iban directamente a los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y eso lo dejamos de cobrar. Desde el mes de enero del 2024 dejamos de cobrar, es entre un 10 y un 15, por decir, una reducción salarial. Hoy los cálculos que hacemos es que hoy deberíamos estar cobrando 100.000 pesos por cada cargo por incentivo docente. Esos 100.000 pesos, en muchos casos, en el sueldo mínimo representa un 25% del salario, que no estamos cobrando. Muchas provincias, que son afines al gobierno, decidieron hacerse cargo de ese incentivo. Es decir, que la provincia empezó a pagar, entonces eso genera un doble juego, doble perjuicio. Primero, que las provincias están generando una mayor desigualdad salarial en todo el país, porque hay provincias que lo pagan y provincias que no lo pagan. Y segundo, las provincias se están haciendo cargo de un recurso provincial a cambio de que ese recurso lo tenía que dar el Estado. Eso forma parte de ese famoso superávit que dice Milei tener por achicar el gasto público. Bueno, parte de ese superávit lo estamos pagando nosotros, porque es dinero del Estado Nacional que no se gira a los bolsillos de los docentes, y eso forma parte de ese superávit, y que muchas provincias se están haciendo cargo de ese superávit del Estado, el que hace ganas Milei, pues se están haciendo cargo. Ahora, esa plata que pone la provincia también es plata menos que está en la disputa salarial que damos en cada una de las provincias, porque eso era además de la disputa salarial. Entonces eso resta a los porcentajes de aumento que estuvimos pudiendo lograr en algunas de las provincias. Ahora, así como les saca la plata del bolsillo a los docentes con esta medida, automáticamente largó otro financiamiento, que es los vouchers educativos. Este gobierno sacó un financiamiento que denominó vouchers, ¿no? Cuando lo hace de la derecha son vouchers, cuando lo hacen los gobiernos populares le llaman subsidio, pero bueno, o planes, o planeros, pero en realidad son vouchers que se les paga, el dinero, casi el mismo monto, casi la misma masa de recursos que se les sacó a los docentes de la escuela pública, se le otorga a las familias que mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Es decir, el Estado Nacional le está dando plata en concepto de vouchers educativos a las familias que mandan a sus hijos a la escuela privada, porque se empezó a dar el caso de que con las grandes dificultades económicas que está provocando este gobierno, por la baja del salario, por la desocupación, por el aumento de los precios, muchas de las familias empezaban a sacar a sus hijos de las escuelas privadas porque no podían pagar la cuota. Entonces, este Estado que tiene la cabeza privada, es decir, la idea de destruir el Estado desde adentro, como lo dice Milei, y favorecer al sector privado, está contribuyendo a que las escuelas privadas no cierren por baja de matrícula. Por eso el Estado está girando a través de las familias este subsidio. Todo esto se da, de nuestra parte, además de toda esta descripción que tan precisamente hizo Miriam, de la devastación, a nosotros nos sucede también que están inhabilitando todo espacio de participación de las organizaciones sindicales y de las universidades públicas. Acá lo que hay con el gobierno de Milei, hay un abrupto cambio de interlocutor en la definición de las políticas públicas.
Antes, nosotros con matices, con diferencias, con discusiones, tuvimos gobiernos con políticas de inclusión, con políticas de derechos sociales, que con nuestras diferencias podíamos por lo menos discutir e incidir en la definición de las políticas públicas. Con estos gobiernos de derecha directamente es el sector privado el nuevo interlocutor para definir las políticas públicas. A nosotros se nos cerraron los espacios de participación, como la paritaria nacional docente, que prácticamente no la convocan, y cuando la convocan ya van con un número cerrado y ese número no nos permiten discutir y lo imponen. Nosotros no hemos podido discutir cuál es el salario mínimo que hay que cobrar en nuestro país, porque no se abre, y cuando se abre la paritaria ellos fijan un importe que no es discutible, porque no es la Secretaría de Educación la que lo termina definiendo, es el Ministerio de Economía el que establece que no puede haber ninguna paritaria que vaya más allá del 1 o el 2% de aumento salarial. Entonces, en el marco de esa pauta es que nosotros nos movemos, pero además se cerraron otras instancias en las que participamos, como el Consejo Federal de Educación, del que participan todos los ministros, y también distintas instancias o consejos consultivos que ahora son casi una figura decorativa. De esas instancias ya ni las universidades públicas ni los sindicatos estamos pudiendo participar para discutir o para debatir. En las 12 reuniones que hubo del Consejo Federal este año nos invitaron solo a una, en la que nos comunicaron esto que... En la que sucedió lo que comentó Miriam, donde impusieron un sistema de acreditación y evaluación de los institutos de formación docente, lógicamente para avanzar con el ajuste. Lo que nosotros observamos, bueno, ahora estamos haciendo, ya Miriam inauguró esta línea de investigación en CETERA, que es una línea que tenemos históricamente sobre el análisis del avance de las tendencias privatizadoras en la educación argentina. Nosotros, bueno, lo estamos continuando, bueno, con los compañeros de la red CEPA actualmente seguimos profundizando esa línea, y a partir de eso, bueno, estuvimos haciendo un informe para ver, bueno, cuáles son las nuevas formas en las que estamos viendo de privatización y de avance de la mercantilización, y en ese sentido, más que nuevas formas, bueno, estamos viendo viejas formas que están siendo resignificadas en un contexto brutal de avance de la extrema derecha, de negacionismo, antiderecho, negacionista también del cambio climático, la denuncia de la ideología de género, y de un modelo social y educativo basado en la idea de la financiarización de la vida. ¿Sí? La idea de que las finanzas personales van a ser las que van a poder resolver la vida de cada uno y cada una. En ese sentido, bueno, ni más ni menos en un contexto en el que, fíjense, impulsan a nuestro país como materia obligatoria la educación financiera, ¿no? En un país en donde tenemos un presidente acusado por estafa mundial por las criptomonedas. Entonces, bueno, estamos en manos de esa gente, no solo de derecha, ideológicamente caracterizado como también Miriam lo hizo, sino que además son estafadores. Además son estafadores. Y desde ese lugar del estafador es que intentan construir el modelo de país. Nosotros en esta investigación, es un informe, es un análisis de la información que estamos llevando adelante. Estamos viendo cómo, ya, listo, ya voy dejando, Mariluz. Me parece que es al único que le pusiste el cartelito, pero bueno, no importa, no me voy a decir. Es porque somos compañeros, me parece, pero bueno. La idea de las alianzas público-privadas, este concepto que venimos trabajando desde hace tanto tiempo, hoy nosotros lo estamos como leyendo toda la información que tenemos del avance del sector privado que ha tenido tanto, las think tanks, las ONG, las fundaciones. Tenemos fundaciones en nuestro país, fundaciones que reciben apoyo de las empresas y a la vez empresas que tienen sus propias fundaciones y a la vez redes de fundaciones. Todo eso que opera con los organismos, con el apoyo de los organismos multilaterales como UNICEF,
UNESCO, la OCDE y como organismo de financiamiento internacional como el BID, el Banco Mundial, que promueven las alianzas privadas, lo que nosotros estamos viendo, más que alianza, porque ahí parecería que fuera una alianza entre pares, lo que nosotros estamos observando, que más que alianzas, lo que se da son alianzas privadas que intentan someter y tener cada vez más injerencia en la gestión de lo público. Entonces las alianzas son desiguales porque más que alianza, lo que se da es una confabulación y una vinculación de las redes, más en este contexto de los think tanks de la derecha que operan en todo el mundo, son como nuevos aparatos hegemónicos que se vinculan entre sí, las grandes corporaciones, que en esas alianzas privadas que hacen, intentan someter a los estados para definir las políticas públicas y las políticas en el sentido del mercado, del emprendedurismo, de la gestión, del gerencialismo, de la meritocracia, del individualismo. Bueno, en contra de todo eso es que nosotros nos estamos organizando, estamos dando la pelea, movilizándonos, así, generando espacios para formar y para construir conciencia crítica en nuestra propia base, porque también es muy importante que nosotros podamos reconocer que gran parte de nuestra base es la que ha votado estos gobiernos. Entonces, con esos compañeros nosotros tenemos que construir conciencia crítica, con los compañeros que estamos representando. Y en este movimiento es fundamental el internacionalismo. Para nosotros es clave la internacionalización de la batalla, tal como lo venimos haciendo en la Internacional de la Educación a nivel global, en la Internacional de la Educación para América Latina, como lo venimos haciendo en nuestra región, y también con estas redes que constituimos como la red CEPA, la red Estrada, Claxo, instituciones importantísimas de las cuales construir esta resistencia global, porque así como en los 90 decíamos, el discurso de un ministro de un país de América Latina puede ser interpretado en cualquier país de manera igual porque dicen lo mismo. Bueno, hoy a escala global este avance de la derecha, de la extrema derecha, está teniendo en cada uno de los lugares un avance similar, con matices, pero que pretende, ya sea en el gobierno o aún no estando en el gobierno, pero tratando de estarlo, avanzando de esta manera, entendiendo la educación como un privilegio y no como un derecho, tal como lo entendemos nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. También le presenté a Miriam el papelito, ¿no? No es un problema de género. Bueno, No lo vi. me toca ser la mala de la película. Bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas. Tenemos 30 minutos solamente. Y tenemos afortunadamente una asistencia de más o menos 40 personas. Entonces, habíamos considerado darles máximo 2 minutos a cada quien, pero no nos alcanzaría. Así que, por favor, traten de ocupar 1 minuto para que podamos tener espacio después de los 30 minutos para que puedan intervenir Miguel, Miriam y Priscila por lo menos 15 minutos, digo, 5 minutos cada quien, porque si no, no vamos a cerrar en el tiempo que nos mandataron. Entonces, pues no sé quién quiere empezar. Yo no veo, ya, ahora sí ya. Puedo verlos a todos y todas. Si pueden colocar una manita amarilla o decirme así con la mano. Ups. Están muy tímidos y tímidas. Ya. Steve Stewart. Ups. ¿Aló? ¿No tienes? ¿Ahora me Ya. escuchan? Ya. Primero quiero agradecer a Priscila y Miguel y Miriam para sus presentaciones. Y más o menos es una pregunta que pueden tocar en las conclusiones, tal vez. Si nos pueden compartir un poco de cuáles han sido las estrategias y tácticas que han implementado para resistir esta ofensiva de Milei. ¿Cuáles han sido más exitosos en términos de como movilizar
la población en favor de la educación pública. Nada más. Gracias. Gracias, Steve. ¿Alguien más? Si me dejan ver a todos, por favor. Creo que está Sara. Perdón, es que no podía encontrar la manita. Bueno, para poder preguntar. Yo tengo una pregunta. Estaba leyendo de algunos artículos que ustedes han escrito en relación a que de todos modos no hay una base constitucional en Argentina que diga que la educación es un derecho o que la educación pública es un derecho. Yo no sé si leí mal o realmente no existe esta propuesta o esta base legal, porque creo que esa es parte de esta posibilidad que mi ley está planteando, o más bien, pues bueno, la derecha es así, ¿no? No va a considerar a la educación pública como un derecho. Ustedes sí, pero la Constitución lo hace. En relación con la movilización de las universidades, yo voy también por la pregunta que dice Steve. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué dicen los compañeros estudiantes? Porque yo tuve oportunidad hace mucho tiempo, como 20 años, ir allá a la UBA, oír a los estudiantes y tuvimos un debate muy interesante sobre la educación pública en esos tiempos y yo me sorprendía porque la gente, los estudiantes eran conscientes, eran claramente de izquierda, progresista, su formación crítica, reflexiva, pero los tiempos han cambiado porque muchos de los jóvenes votaron por Milei y yo he visto ahora con lo de las redes sociales que mis alumnos de la universidad están totalmente perdidos a nivel de conciencia. Entonces, ¿cómo está la movilización y cuál es la condición, digámoslo, de las principales consignas y los principales propuestas de defensa de la universidad pública? Ya. Gracias, Sara. No veo a todos y todas. A ver, ¿alguien más? Mariluz, hay preguntas en el chat. Perdón. A ver, está Doris que levantó la mano. A ver, Doris, por favor. Doris, me imagino que soy yo. Sí. Dice, perdón, es No, Dorais. Dorais está Perdón. bien. No, por favor, no hay ningún problema. Buenos días a todos. Yo soy profesora en una universidad pública en Canadá y soy delegada sindical. Les informé al ejecutivo que yo iba a venir acá para tomar algunas notas y hacer un pequeño informe acerca de lo que nos están enseñando, nos están compartiendo con mucho valor. Muchas gracias. Esas historias de resistencia y lo que entienden de lo que está pasando. Mi pregunta es esa. Si hubiera un elemento que sería sumamente importante compartir con sindicatos canadienses del sector de la educación pública en las universidades, ¿cuál sería ese elemento? O sea, ¿qué quieren que lleve de manera prioritaria a mi sindicato? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tiene razón Miriam. Tenemos una pregunta de Sisa Pacari, de Ecuador. Es frente a estas políticas, ¿cómo está reaccionando la ciudadanía, los gremios y movimientos? Esa es la pregunta. Hay otra de Agus Tamara. Quiere preguntarle a Priscila qué se siente ser presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires bajo este contexto. ¿Cómo cree que este principio de año se va a encarar el inicio de clases?
Manuel, ¿Alguien más tiene manos levantadas? Manuel tiene mano levantada, nada más quizás no lo veas. Manuel, adelante. Bueno, buenas tardes a todos de Perú. Soy Bienvenido. maestro quechua hablante de la región San Martín. Quiero saludarles en mi lengua materna rapidito para que tengan presente, ¿no? Allí chishi, tupi kangunata, amauta masinikuna, shunguinipi kausangichi kanguna, y kicha ñukapish kangunapish kausani. Les he dicho, compañeros, buenas tardes, compañeros maestros. En mi corazón viven y ustedes también lo tengan en su corazón. Bueno, lo quiero indicar en cuanto a la educación pública de los maestros bilingües, particularmente en el Perú, el Congreso de la República, al margen de tener leyes universales que hay en la OIT y en todos los derechos humanos, el Congreso ha decretado ya la negación de la educación bilingüe pública en el Perú. Esa situación venimos atravesando nosotros como maestros. Mi persona está impulsando, haciendo organizaciones, haciendo trabajo pedagógico, virtual y presencial en toda la región San Martín y parte del Perú también. Eso quería hacerles presente y ustedes como organización, como nosotros como organización que estamos aquí en este espacio, quisiera pues que pedirles así verbalmente una solidaridad rechazando esa política neoliberal, entreguista a la derecha, definitivamente, que viene haciendo el Congreso a través de su ministro de Educación, el señor Kerman Quero. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor Manuel. ¿Alguien más? No veo más manos levantadas. Si hay alguien más, solo tome la palabra. ¿No? Bien. Entonces, bueno, entonces va a haber un poquito más de tiempo. Tenemos, si les parece, 10 minutos para cada uno, para Miguel, Miriam y Priscila, para poder responder o agregar algo. Entonces, pues empezamos en el mismo orden, si les parece. Miriam, luego Priscila y termina Miguel. Adelante, 10 minutos cada quien y voy a poner el papelito. Bueno, muchas gracias por la presencia y por las intervenciones, las preguntas. Una cuestión que me gustaría señalar como una cuestión común es que en el caso sobre todo de Argentina, pero pasa también en otros países, muchas veces las derechas avanzan porque no hay nada enfrente, no hay propuestas alternativas que convoquen a la ciudadanía, a la población, y por eso encontramos que votantes de gobiernos de centro izquierda, etcétera, digo, después terminan votando por alternativas de ultraderecha. Y yo creo, bueno, obviamente que hay una estrategia de las extremas derechas de debilitar a los sindicatos, debilitar las representaciones gremiales. En el caso de Argentina, específicamente se están implementando medidas para debilitar el poder de los sindicatos, de negociación de los sindicatos en todas las ramas, no solo en educación. Pero también es verdad que muchas veces se avanza en el caso del gobierno de Argentina, prácticamente no tiene casi diputados, senadores, minoría en ambas cámaras, y van avanzando, y como dice Miguel, además ocupando lugares en el gobierno, quienes nos endeudaron, el ministro de Economía en el gobierno de Macri, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema también para entender, porque las estrategias de resistencia que se están llevando a cabo y que existen en diversos espacios, en este caso, bueno, como el caso comentaba Miguel de la CETERA, en el caso del movimiento estudiantil y que ha logrado nuclear a todas las federaciones universitarias, hay 3 con representación nacional,
de docentes, más estudiantiles, etcétera, más las representaciones de lo que se llama acá el sector no docente, un nombre un poco feliz, pero bueno, que se ha logrado articular en un movimiento, en esta gran marcha federal que se fue preparando con tiempo, que se articuló con los rectores en el marco del CIN. Yo creo que las estrategias tienen que venir de la base de abajo hacia arriba, pero también es verdad que ese arriba necesita de una canalización, ¿no? Porque si no, por ejemplo, la ley universitaria, logramos una gran movilización, logramos que los representantes que votamos también del Poder Legislativo acompañen esa iniciativa, el presidente lo veta y después el Congreso acompañó ese veto, sostuvo el veto, no insistió. Entonces, y eso resulta muy frustrante, sobre todo para toda la gente, digo, que se movilizaba por primera vez. Entonces, me parece que hay algo que tiene que ver con cómo demandamos a nuestros representantes, que bueno, en el caso, por ejemplo, de CETERA, de organizar, yo he participado en reuniones, juntarnos con legisladores, etcétera, pero realmente estamos viviendo un momento de crisis de representación y de crisis de los espacios políticos que se traduce en la ausencia de alternativas consolidadas frente al avance, en este caso, del gobierno de Javier Milei. Y por otro lado, también me parece importante señalar en relación a esta misma cuestión, ¿no? Digo, este avance de las ultraderechas que, como bien decían, creo Sara traía cuando decía, bueno, yo veo lo que mis estudiantes plantean, bueno, muchos jóvenes y sobre todo varones, por eso señalaba lo de la supremacía, la mirada supremacista blanca en los inicios de la exposición, jóvenes que, digamos, apoyan estos modelos centrados en la individuación de los procesos sociales, ¿no? Por eso digo, los jóvenes que trabajan en plataformas, que los vemos en las condiciones que trabajan, pero dicen que se sienten libres, que trabajan en sus horarios, etcétera, no quieren nadie que los regule, etcétera, sienten que no sé, una idea de libertad que hay que repensar, ¿no? Pero que logró mucha pregnancia. Entonces ahí voy a lo que planteaban de las estrategias de resistencia. Me parece que tenemos que intentar ver cómo podemos, Miguel lo decía en relación a los docentes que votaron, poder encontrar más instancias de diálogo, escuchar más lo que le pasa a los estudiantes en las escuelas, en las universidades, lo que pasa a los docentes. Tal vez durante mucho tiempo hablamos con un discurso, por ejemplo, el caso de Argentina, el discurso de los derechos, que lo vamos a seguir sosteniendo, porque defendemos esos derechos, pero que a muchas personas les resulta un discurso vacío, porque son derechos que no pueden ejercer, ¿no? Porque sus condiciones de vida están muy alejadas de ese discurso, ¿no? Y esto lo entronco entonces con la pregunta de Sara, si la educación es un derecho social en nuestra Constitución. El artículo 14 establece el derecho a enseñar a aprender, pero es un artículo que viene en 1853 y dice conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. El artículo 14 de todos los derechos. En la reglamentación de la ley, la última ley que tenemos, que es la Ley de Educación Nacional, dice que la educación es un derecho social y personal. Ahí entra la cuña de la Iglesia, pero bueno, da para largo, no me da el tiempo, y ser garantizado por el Estado. Entonces, habla del derecho social, habla de la garantía del Estado. Y además, en la reforma de 1994, se incluyeron en un artículo de la Constitución con rango constitucional los pactos y tratados internacionales, donde la educación está concebida como un derecho. Entonces, tenemos el derecho a enseñar y aprender conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y en la reglamentación se estableció que es un derecho social y personal, a ser garantizado por el Estado, y se reconoce también el lugar de la Iglesia, que es muy particular en Argentina, de las familias, pero está la responsabilidad estatal y está el derecho social, más los pactos y tratados internacionales. Igualmente, como decía Miguel, con la emergencia que se le dio al presidente, esas facultades extraordinarias le permite modificar leyes e inclusive hacer algunas cuestiones que ni siquiera están establecidas en esas facultades, pero las hace igual, y el Poder Judicial, silencio total, ¿no? No hay quien garantice que se cumpla lo establecido en las leyes. Bueno, de hecho, quienes tienen que tener la definición en última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, el presidente acaba de designar 2 jueces por decreto
¿no? 2 días antes de que inicien las acciones legislativas y son quienes deben velar por la constitucionalidad de las leyes y por lo que el propio gobierno vulnera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay instancias de articulación entre gremios, sindicatos, etcétera, pero todavía falta esa traducción en una alternativa política que logre que en el Congreso estas cuestiones puedan frenarse, porque si no realmente el avance, digo, en el caso de la universidad fue muy claro, la movilización fue enorme, digo, votantes de Milei, etcétera, ¿no? Lo que implica en Argentina el tema de la universidad pública, sin embargo, ¿no? Y se logró la ley, se logró que se vote, el presidente la veta y el Congreso no dio vuelta el veto teniendo los números para poder hacerlo, ¿no? Bueno, hay muchos diputados, legisladores y senadores que cambian su voto muy rápidamente, ¿no? Presentan el proyecto y el mismo que lo presenta vota en contra. Pasó ahora hace poco en el Congreso. Y en ese sentido, bueno, cuando decían, bueno, Canadá, digo, todos los países, bueno, lo que comentaba Manuel, el maestro Manuel en Perú, el avance de la derecha es enorme, ¿no? En el caso de Brasil, Lula llegó a las elecciones, pero el bolsonarismo persiste, no es que se fue Bolsonaro, ¿no? Esto lo analiza muy bien, hay un trabajo que analiza, bueno, justamente cómo va permeando y sobre todo en jóvenes y en diferentes clases sociales, ¿no? En sectores populares, también estas propuestas, estas alternativas de derecha que sabemos que terminan, digamos, atentando contra las condiciones de vida de los mismos votantes, pero que igual, ¿no? El otro día, por ejemplo, entrevistaban a alguien, nadie fue al Congreso a la apertura de sesiones, pero entrevistaban a alguien en la calle y le decían, bueno, usted votó Milei porque bajó impuestos. Bueno, yo no llegué a decir, pero lo que hizo Milei es bajar el impuesto a los ricos y subir impuestos a las y los trabajadores. Entonces, pero él dice, bueno, pero ¿usted qué impuesto le bajó? Y él termina diciendo, no sé, que le sacó el impuesto, el subsidio a la luz y el gas, y entonces ahora lo paga más caro y le parece muy bien pagarlo más caro. Es como que, bueno, los votantes votan como por diferentes motivos, no es que todos votan por ese modelo, ahí terminó, ese modelo de derecha, sino que votan por diferentes razones. Bueno, poder llegar a entender qué pasa con esto y cómo podemos construir alternativas, digo, en un amplio espectro, realmente que puedan frenar estos avances arrollados de la ultraderecha. Digo, más allá de que, digo, cuánto va a durar o no el gobierno de Milei, lo que más a mí, por lo menos, me preocupa es este voto joven, que Sara señalaba, ¿no? Los jóvenes que votan. Y en relación a la educación intercultural bilingüe, con esto cierro, sí, hay un retroceso en todo lo que ha sido avance en materia de derechos. Por ejemplo, en Argentina, uno de los problemas centrales que tienen los jóvenes en la escuela secundaria hoy es que están en las escuelas apostando y la ludopatía es un problema. Designaron como secretario de Niñez y Juventud a uno de los dueños de las casas de apuestas. ¿No? Entonces, por eso decía este modelo de los CEOs. Entonces, hay algo que hay, digo, muchas cosas que tenemos que repensar y, como decía Miguel, articular las luchas a nivel global, a nivel regional, por eso estas instancias y a nivel internacional, de denuncia de la vulneración de estos derechos y de generar condiciones y propuestas que permitan que esos derechos efectivamente puedan ejercerse. Muchas gracias, Miriam. Le damos la palabra a Priscila. 10 minutos máximo. Bien. Bueno, respondiendo un poco y para seguir el hilo de lo que venía diciendo la compañera Miriam, acá en la Argentina sí tenemos ley de educación superior, es la 26.206, y justamente en Argentina se dio un cambio cultural, un cambio de paradigma a través del año 1918, donde llevamos a cabo los estudiantes la reforma universitaria. La reforma universitaria que sucedió en la provincia de Córdoba principalmente y luego se extendió a lo largo y a lo ancho del país. Fue el movimiento estudiantil el que logró democratizar la universidad pública para que sean instituciones autónomas, independientes al gobierno de turno, y justamente sean los representantes que están en ellas los que elijan
a los representantes del claustro de profesores, de estudiantes y graduados para que tomen las decisiones de las universidades. El movimiento estudiantil, entonces, históricamente ha sido un factor en la defensa de la educación pública de nuestro país, porque si bien jamás ha sido golpeada como hasta ahora, con un gobierno de ultraderecha, siempre hubo que defenderla también. Después, respondiendo a la pregunta de Agus, tenemos muchas más conducciones mujeres en el país, en los centros de estudiantes de diferentes universidades, así que eso me motiva un montón porque cada vez somos más mujeres en los lugares de poder que tanto nos cuesta llegar. Así que estoy motivada con mis compañeras, preparando todo también para salir a las calles este sábado, que es el Día de la Mujer, y junto a todo este panorama nos nutrimos para dar la batalla que nos espera este año. No van a ser un arranque de jornada de clases normal ni habitual, porque estamos en un enfrentamiento constante con el gobierno, pero tengo la convicción de que todo sería mucho peor si no hubiéramos actuado como actuamos el año pasado. Tenemos muchas batallas para seguir dando, que las vamos a poder dar si continúa la unidad gremial. Necesitamos reapertura inmediata de paritarias para docentes y no docentes, necesitamos mayor financiamiento para estructura y servicios universitarios, asegurando las condiciones de trabajo, necesitamos una participación activa en las discusiones presupuestarias y sobre todo necesitamos que la sociedad nos siga acompañando porque ya vimos que el gobierno no abre canales de diálogo porque está sesgado por su ideología. Entonces necesitamos el acompañamiento de la sociedad y estamos dispuestos a seguir buscándola, por eso desde la posición del movimiento estudiantil siempre se busca acercar la universidad pública a la sociedad para tratar de devolverle un poco lo que nos brinda cada día, ¿no? Porque nosotros entramos a la universidad pública y no importa de dónde venimos, con todo lo que cuesta llegar hasta la universidad pública, salimos con las mismas oportunidades, independientemente de dónde hayas venido. Entonces, cuando la quieren atacar, cuando la quieren arruinar o destrozar, hay que defenderla con uñas y dientes, seguir llevándola a los barrios más vulnerables, porque eso es lo que hacemos desde el movimiento estudiantil, y seguir convenciendo a la sociedad que ya está convencida de que para vivir en un país sin brechas sociales, la educación es el único camino, digamos. No recuerdo bien si había otra pregunta, no sé si por ahí me quieren hacer una ahora porque hablaron varios, igual como que traté de englobar, pero si quedó algo, tal vez por ahí el intercambio un poco más feedback sirva o no, pero bueno, traté de englobar todo. Soy concisa yo para hablar, así que no sé, los escucho. Muchas gracias, Priscila. Creo que sí englobaste la respuesta. Bien. Muy bien. Miguel, tiene la palabra Miguel. Bueno, muchas gracias. Bueno, retomando un poco el primer planteo que hizo Steve respecto a cómo estamos movilizándonos o qué estrategias nos estamos dando, bueno, desde las organizaciones sindicales vemos distintos planos en los cuales hay que dar la batalla o estamos dando la batalla frente a esta avanzada. Un plano es la calle, las bases, otro plano es la política, el palacio, otro plano son los medios de comunicación. Son distintos planos en los cuales nos tenemos que dar distintas estrategias porque tenemos distintas correlaciones de fuerza en cada uno de ellos. Entonces, hoy nosotros estamos, bueno, desde un principio, lo que hay que aclarar o por lo menos conocer, una de las primeras cosas que este gobierno también impuso a pocos días fue un protocolo represivo para cualquier tipo de manifestación. Y el protocolo represivo es poner al ejército en las calles a reprimir cualquier tipo de protesta, no permitir cortar las calles ni transitar en cualquier tipo de manifestación de cualquier tipo de organización
eso lo empezaron a hacer reprimir. Tuvimos las primeras manifestaciones fueron fuertemente reprimidas. Eso fue generando en la opinión pública, en distintos movimientos, cada vez mayores dificultades para poder mover a los compañeros y las compañeras que temían, es decir, a cualquiera que estaba parado en la calle se lo llevaban detenido. Hubo compañeros, compañeras, personas que pasaban y que ni siquiera habían estado en ninguna manifestación, que estuvieron días y días detenidos sin ningún motivo. Eso generó mucho miedo en la población. Entonces, en ese contexto es que nosotros tenemos que ver cuáles son los tipos de movilización y manifestaciones que hacemos también para cuidar a nuestros compañeros y nuestras compañeras. Porque eso también influye en las posibilidades. Nosotros tuvimos grandes movilizaciones, lo que hemos observado que cuando las movilizaciones son masivas, como fue el caso de la movilización por la universidad pública, como fue el caso de cuando movilizamos las centrales de trabajadores y trabajadoras, cuando movilizamos ahora lo último como una reacción al discurso de Milei en Davos, que atacó a todas las diversidades. Cuando esas movilizaciones logran ser masivas, a ellos se les desborda y no pueden aplicar el protocolo de la represión. Pero bueno, no siempre podemos garantizar esa masividad en las distintas maneras. Entonces, en el proceso, en el momento que creo que hoy estamos, en la necesidad de poder articular todas las resistencias, para que no sean, por un lado, la resistencia por la universidad, por otro lado, la resistencia de los jubilados, por otro lado, por la resistencia de los movimientos por la diversidad. Entonces, en ese momento en el que nosotros estamos necesitando una fuerte construcción, creo que estamos avanzando, las distintas organizaciones vayan confluyendo para poder garantizar. Necesitamos, en ese sentido, mayor organización, pero también el contexto lo vamos construyendo. Si los tiempos históricos se van construyendo en un momento en el que todavía, más allá de todo el desastre de este gobierno, tiene una alta imagen positiva todavía Milei en el conjunto de la población. Entonces, en ese contexto es el que nosotros tenemos que pensar cuándo hacemos la huelga, cómo la hacemos. Por ejemplo, la CETERA este año inició con una huelga, un no inicio del ciclo lectivo. Ahora, esa decisión sindical que se toma, después cuesta mucho que la base lo sostenga en su puesto de trabajo. Porque a ese protocolo represivo que tenemos cada vez que nos manifestamos, también hay todo un avance de estas políticas de derecha por los cuales los compañeros le están descontando los días, están no pagándole por la pérdida de presentismo, incluso en algunas provincias como la que yo vivo, se impuso un premio, perversamente se llama premio a la asistencia perfecta. Es decir, claro, ¿no? Al castigo, es decir, no te pagan menos y le llaman premio a la asistencia perfecta, a lo que es en realidad un castigo. Los compañeros van a trabajar enfermos para no perder ese premio. No se puede faltar porque si quedas embarazada, perdés el premio, imagínate. Un buen familiar y perdés el premio, cobras menos. Entonces, todo ese andamiaje que hoy se está armando, toda esa precarización laboral, hace que nosotros tengamos que revisar muy bien cuál es el momento para que podamos hacer una huelga, cuándo vamos a poder sostener una huelga que realmente impacte. Entonces, todas esas estrategias de resistencia van confluyendo también con la resistencia que vamos dando, como decía Miriam, en la política, con los distintos bloques legislativos. Bueno, nos hemos movilizado permanentemente al Congreso, hemos hecho radio, manifestaciones fuera del Congreso, cuando se trataban determinadas leyes, hemos tenido reuniones con los distintos bloques de legisladores para impulsar o para frenar determinado tipo de leyes según beneficiaban o perjudicaban a los trabajadores y a las trabajadoras. Esa batalla, nosotros decimos, bueno, como sindicato también tenemos un debate muy importante que dar, ¿no? Nos damos permanentemente, de no esquivarle a la discusión política. Porque no nos puede dar lo mismo como organización sindical cualquier gobierno. Nosotros tenemos discusiones internas, tenemos matices, tenemos diferencias, pero no podemos dejar de dar ese debate. Muchas veces, bueno, en nuestro país decimos, bueno, esto que digo es político, pero no es partidario, como dejando al margen la cuestión. Y los partidos políticos son una institución de la democracia. En buena hora que existen los partidos políticos. Entonces, bueno, después, bueno, discutimos, estamos de acuerdo. Ahora,
que vaya un partido político al gobierno o que vaya otro partido político no nos puede dar lo mismo a nada, porque después las organizaciones sindicales son las que tenemos que discutir con ese partido político que gana. Entonces, ese debate nosotros lo damos, lo queremos dar, lo impulsamos, salimos a decir, como salimos el año pasado, el anteaño, no votar a Milei. Y salimos a decirlo como y vamos a volver a salir a decir por qué no votar a la derecha. Nosotros creemos que el compromiso de las organizaciones sindicales con el debate político es fundamental. Y esa es una de las batallas. Y como decía Miriam, de la resistencia, de esta resistencia, también una manera de resistir es construir alternativas. Bueno, ante este ataque en contra de la escuela pública, en contra de los derechos, nosotros estamos reuniéndonos, haciendo congresos, hay un espacio que le llamamos, el que Miriam forma parte de la fundación, con un conjunto muy importante de pedagogos y pedagogas críticos de nuestro país que convocamos desde la CETERA, que llamamos el espacio político pedagógico, el espacio para el debate político pedagógico, y ahí estamos construyendo alternativas. ¿Qué escuela queremos? Porque también sabemos y entendemos que hay muchas cosas para corregir de lo que es nuestra escuela hoy. Tenemos que aprender a leerla mejor a la escuela, para entenderla mejor y para pensar cuál sería la escuela que nosotros proponemos. Y esa alternativa crítica es en contra de este avance liberal, libertario, anarcocapitalista, liberal o el neoliberal fascista. Estamos día a día intentando encontrar la categoría que define a esto que se mueve encima, ¿no? Que permanentemente se mueve, que permanentemente también va cambiando sus estrategias para construir poder y que, bueno, cuenta a escala global con un apoyo muy importante, porque, bueno, para colmo, ganó Trump encima, como si esto fuera poco, ganó Trump. Entonces, en este mundo en el que estamos dando esa resistencia y también pensando en la ofensiva, porque, bueno, más temprano que tarde vamos a volver a poder tener incidencia en la definición de políticas públicas que sean de derecho, de inclusión, y una educación pública que sea entendida como un derecho realmente y no como una mercancía, como un bien que se compra o que se vende. Así que bueno, en esas peleas estamos, y bueno, son los tiempos históricos, ¿no? A veces queremos ya ganar la batalla. Y siempre digo lo que nos pasó, lo que nos pasa y cómo son los tiempos históricos, ¿no? Que a veces no lo podemos manejar tanto como quisiéramos. Cuando pusimos la carpa blanca allá en Setera en los 90, la pusimos por 7 días. Y estuvo 1003 días la carpa blanca. Bueno, eso no lo podemos manejar, pero bueno, las resistencias se construyen en nuestro país, decimos, bueno, se construyen a fuego lento, y los maestros muchas veces somos el viento. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Miguel, a Miriam, a Priscila. Y bueno, para ir cerrando, efectivamente creo que estamos en un momento histórico, como bien dice Miguel. Tenemos una condición a nivel mundial en donde la ultraderecha, con la oligarquía, que es quien la encabeza, está imponiendo un nuevo tipo de imperialismo, en donde uno de los elementos centrales, ya lo vivíamos con Milei siendo presidente, ahora se agrega Trump siendo presidente, y como mencionaron nuestros compañeros y compañeras, es una política de devastación de derechos. Hay un retroceso. Estamos en un ambiente en donde la ofensiva es mundial. Bien dijo Miriam, que era la cabeza del iceberg, Milei, pero en realidad lo que tenemos abajo es una enorme cantidad de oligarcas que están queriendo tomar el control y un cambio geopolítico a nivel internacional. Me parece que las batallas que están dando en Argentina nos han llamado muchísimo la atención y las hemos difundido,
porque realmente son heroicas en medio de todo lo que están pasando. Lo que bien relata Miguel, el fomento al odio, impulsar el miedo, las medidas punitivas, y aún así ha habido enormes manifestaciones. Nos ha sorprendido, ¿no?, ver las fotografías de las plazas y las calles llenas en diferentes regiones de Argentina. La solidaridad internacional, como bien dijeron, es un elemento fundamental. Yo creo que tenemos que actuar nacional, regional, pero en un horizonte internacional. No tenemos otra. Y en ese sentido, la compañera de Canadá decía que qué llevar a su sindicato. Aquí nosotros, como Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, tenemos un acuerdo que tomamos, que es impulsar una gran jornada de solidaridad, una gran marcha, una gran manifestación, no marcha, sino una expresión de masas donde se pueda, a nivel más bien el 1 de mayo de este año. Eso se está construyendo, y en el Día del Trabajo. Esto es parte de lo que se puede hacer, y bien Miguel ya lo dijo, Miriam también, en eso lo están construyendo. Es no solo organizar, defender espacios, resistir, sino además articular con los movimientos sociales y sindicales a nivel de los diferentes países. Entonces, me parece que esto es parte de las conclusiones que podemos tener el día de hoy. No voy a repetir todo lo que los compañeros ya dijeron, las compañeras, y como está colocando Steve en el chat, está a su disposición la transmisión de esta sesión en el YouTube, y como estamos sobre el tiempo, María es... Eduardo quiere hablar. ya, sí, ya lo vi. Hay un pedido de Eduardo Pereira. 3 minutitos, Eduardo, para cerrar, porque se supone que a las 5:45 debemos terminar. Sí, muy breve. Gracias, Mariluz. Muy buena tu síntesis también. Quiero felicitar a Miguel, a Miriam, a Priscila, porque en tan poco tiempo hicieron una descripción perfecta de lo que está sucediendo aquí en Argentina. Yo simplemente quiero dar un rayo esperanzador, porque me motivó Genevieve Dorais con su pregunta. Yo creo que todavía América Latina está en disputa. Este sábado, viernes y sábado tuve la suerte de participar de la asunción del Yamandú Orsi en Uruguay, ya en Montevideo, una esperanza que hay en Uruguay de transformación muy grande. Tenemos Brasil, tenemos Chile, tenemos Venezuela, muy probablemente se gane Ecuador, tenemos México, tenemos Colombia, estamos en disputa. Yo creo que el Milei y Trump son, digamos, los últimos gritos de un capitalismo que está en declive. Quizás por eso son tan peligrosos, claramente, en un mundo que claramente hoy es multipolar. Ya el hegemón estadounidense ya no existe más, hoy hay un mundo mucho más multipolar, y en esas disputas o en esa transición de un mundo de un solo hegemón a un mundo multipolar, surgen este tipo de esperpentos que también vienen de un cansancio histórico de nuestras sociedades, a partir de que ni los gobiernos de derecha, y muchas veces también de nuestros gobiernos nacionales, populares, democráticos, progresistas, como se llame, no terminan de resolver la mejora de la calidad de vida permanente en estas sociedades. Quizás se hace por un momento y después
como no se llegan a las transformaciones más profundas, bueno, hay este tipo de voto donde, bueno, se vota total, peor que lo que estoy no voy a estar. Y después pasan estas cosas. Y yo creo que nosotros analizamos muy bien desde el primer momento que esta no era una lucha de 100 metros llanos, sino que era una lucha de resistencia. Contra estos gobiernos son lucha de resistencia. Y esas pequeñas construcciones de lucha que se van haciendo y que a veces parecen ineficaces, que a veces parecen que no sirven para nada, que a veces parecen muy pequeñas, pero van construyendo esa resistencia que inevitablemente, si tenemos la paciencia histórica, si tenemos la voluntad de seguir construyendo grandes mayorías, va a terminar definitivamente de derrotar estos modelos. Porque lo que se está viendo es que ganan, pero también no consolidan su proyecto político a largo plazo. Vuelve otra vez otro gobierno. El desafío grande de los gobiernos nacionales, populares, democráticos, progresistas, es poder darle continuidad en el tiempo a esas grandes transformaciones. Y para eso hay que hacer lo que ellos hacen también cuando son gobierno, ¿no? La derecha, que es ser audaz. Ser audaz y hacer las cosas que parecen difíciles de hacer, pero que hay que hacerlas para romper definitivamente ese péndulo entre la derecha y los gobiernos progresistas que parece no terminar nunca. Entonces, yo creo que estamos en disputa y la elección sería no bajar los brazos. Por más fuerte que parezca el enemigo, por más fuerte y más profundas que sean los cambios que quieren hacer ellos y la rotura de nuestra sociedad que quiere hacer ellos, nosotros seguir tendiendo y tejiendo lazos de unidad, de solidaridad y de lucha. Creo que esa es nuestra vocación y como dijo Mariluz, la solidaridad internacional ayuda muchísimo a darnos fuerza a todos los que estamos, por un lado, resistiendo las políticas de derecha, pero también a los que hoy tienen gobiernos progresistas, pero para no bajar los brazos y también ir por más transformaciones. Gracias a todos y a todas. Gracias, Eduardo. Nos das pauta para terminar efectivamente con un ánimo de lucha. Y bueno, por ejemplo, nosotros en México tenemos un llamado de la presidenta al Zócalo el Zócalo es la plaza mayor o la gran plaza en la Ciudad de México, a las 12 del día, porque ahí nos va a informar qué es lo que va a hacer su gobierno para enfrentar las políticas de Trump, pero nosotros lo queremos impulsar, porque los gobiernos progresistas tienen contradicciones y compromisos, por supuesto, con el capital. Nosotros queremos empujar a que sea una jornada antiimperialista, ¿no? Empujando mucho más y rebasando por la izquierda. Pues muchas gracias a todos y todas. Realmente creo que nos ha dejado muchas lecciones. Vamos a revisar de nueva cuenta, a ver de nueva cuenta la transmisión. A todas las compañeras y compañeros que estuvieron en este Zoom. No se vayan, todavía no terminamos. Le damos la palabra a nuestra compañera secretaria técnica junto con Steve de la Red Social para la Educación Pública en las Américas, María Ramos. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. También me siento muy agradecida por el compartir de la compañera Miriam, Miguel, de Priscila, que nos abre un panorama respecto a temas, ¿no?, que son muy importantes y que están marcando los contextos políticos y sociales. Y finalmente lo que sucede en Argentina tiene sus particularidades. Algo que, por lo que han señalado, ¿no?, frente a la derechización de estas fuerzas políticas, es cómo se están abanderando los discursos y especialmente por lo que plantea Eduardo respecto a lo que se encuentra en este momento en disputa, que es justo en un entorno de crisis que azota al mundo entero y que en torno a eso también las disputas geopolíticas que dejan, ¿no?, en medio al grueso de la población
Entonces, en esta situación compleja, el poder centrarnos, conocer las resistencias que se gestan, ¿no? Es fundamental. Y también, bueno, desde la Red Social para la Educación Pública en las Américas, queremos compartir que también ante esta necesidad que venía, ¿no? Ya a partir del ascenso de gobiernos de derecha y especialmente lo que sucedió en Argentina, que para el conjunto fue muy importante, pues surgió una iniciativa de tratar de entender qué es, ay, perdón, no, quería compartirles, solo un minuto. Listo. Una iniciativa, ¿no? Que buscaba comprender qué es lo que está sucediendo con estos discursos de las derechas, las nuevas derechas, tratar de identificar cuáles son los cambios que llegan y qué es lo que se encuentra en juego, ¿no? Que ya también Eduardo, Mariluz recuperan estos momentos, y frente a esto también pensar cómo nos articulamos. Por ello, bueno, quiero compartir brevemente que desde la red CEPA estamos impulsando el proyecto Políticas de las Nuevas Derechas hacia la Educación Pública, Resistencias y Alternativas, con 3 temas de eje, que son las mutaciones de las derechas en América, porque las derechas se están cambiando y se han situado también justo a la construcción de discursos que pretenden ser alternativos y especialmente dirigidos a la juventud, poniendo también en cuestión los logros y las conquistas que se han logrado en las últimas décadas. Entonces, para nosotros era muy importante entender esos cambios y con ello articular cuáles son las propuestas para la educación. Otro de los temas son las nuevas formas de comercialización y de privatización educativa, porque también en medio de esta reconfiguración, las propuestas para la educación y el avance hacia su privatización está cambiando. Y por último, pensar en los procesos de resistencia en las Américas y las alternativas para la educación, que pues nos hacen también, pensando en este sentido, en este horizonte de solidaridad, reconocer que en los diferentes rincones de nuestra América se están levantando banderas de lucha por la defensa de los derechos sociales, por la defensa de la educación y la salud. Entonces, bueno, compartir lo que es hoy este proyecto para nosotros, donde participa CETERA, participa la la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública y, bueno, la Unión Nacional de Educadores, diferentes organizaciones a través de compañeras y compañeros que están participando en este trabajo. Y solo anunciarles que en el periodo de julio y agosto lanzaremos los resultados y tendremos un gran encuentro en la segunda quincena de septiembre de 2025 en México. Así que les invitamos a seguir nuestra página, nuestras redes, para conocer más del proyecto y por supuesto también agradecer a Karen de Fronteras Comunes y a todas y todos los compañeros que hicieron posible este encuentro, porque finalmente el poder compartir y utilizar estos espacios es una base muy importante que nos permite reconocernos y también fortalecer nuestros lazos de solidaridad. Y en una frase que a mí me gusta mucho, porque Mariluz la repite en diferentes espacios, ¿no? Para hablar de esa fuerza que necesitamos tomar, que es pensar en ese horizonte internacionalista solidario. Y para cerrar y darles también esta invitación a que sigamos reflexionando, ya se ha hecho referencia a este encuentro que se realizará el 11 de marzo, que tiene como tema la construcción de la solidaridad internacional para enfrentar la ofensiva de Trump y contará con ponentes de Estados Unidos, México y Canadá. Solo reiterar la invitación, compartirles el afiche, que también para quienes estén interesados estaremos circulando, ya compartieron en el chat el enlace, igual también vía Zoom, así que ojalá que nos puedan acompañar y bueno, sin más, agradecer y poner en el centro la importancia de hermanar nuestras luchas y por supuesto como en una de las consignas que tenemos en México, de norte a sur,
ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Así que, compañeras, compañeros, un gusto poder compartir este espacio y pues a seguir construyendo y trabajando y pues a seguir fortaleciéndonos. Así que muchísimas gracias a todas y todos. Buenas noches. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Eso, muy bien. Merci beaucoup. Gracias. Thank you. Chao, chao, compañeros.